Gracias chicos por sintonizar, gracias por escuchar, por ver Holy Fire Podcast, un podcast sobre verdades bíblicas, hechos bíblicos. Hablamos sobre nuestra propia experiencia caminando con Jesús. Aquí en Holy Fire, nuestra meta es animarte a crecer más en la palabra, a crecer más en su presencia. Si todavía no lo sabes, mi nombre es Michael y estoy aquí para servirte. Estoy aquí para ayudarte si tienes cualquier pregunta. Si necesitas una oración, si necesitas ayuda para encontrar una iglesia local por tu zona, simplemente deja un comentario más abajo o escríbenos por privado. Búscanos en las redes sociales, visita nuestra web holyfirepodcast.com. Mi invitado y cohuésped es mi padre. Tiene un doctorado en teología y siempre le digo que también tiene un doctorado en la vida. Tenemos mucho que compartir, hemos pasado por muchas cosas como familia, hemos pasado por muchas cosas personalmente, y hay una cosa en la que estamos de acuerdo, y es que Dios es fiel, y siempre ha sido fiel. Incluso aunque yo personalmente le haya dado la espalda en alguna época de mi vida, Él nunca me dio la espalda, Él estuvo siempre ahí. Y es por eso que estoy aquí hoy, por su amor, su gracia y su misericordia. Por eso empecé este podcast. Con cada nuevo episodio irás aprendiendo más sobre nosotros. Aprenderemos cada vez más de nuestra experiencia, de lo que hemos pasado. Y me gustaría invitarte a que te unas a nosotros en cada episodio. Si no has visto otros episodios, están todos en YouTube y en plataformas de descargas de podcast. Solo me queda decir gracias. Con eso dicho, saltaremos a nuestro siguiente episodio, titulado La Unción. Este tema nos toca a todos. Particularmente a líderes y pastores, sin excluir a los creyentes del día a día. Todos necesitamos ser ungidos. Todos necesitamos la unción, nunca será suficiente. Y contamos con la bendición de que la Biblia dice. Tiene mucho contenido sobre este tema. Desde el Antiguo Testamento, pasando por los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas mayores, los profetas menores, como les llamamos en teología, a través de los evangelios y de las epístolas, revelaciones. Así que no creo que no haya un libro en la Biblia que no mencione o no muestre a alguien siendo empoderado por lo supernatural, por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo o por la unción. Así que no podemos olvidar este tema, porque hay mucho que decir. Sí, la primera escritura, la primera cosa que me viene a la mente, porque he estado pensando y he entrenado a líderes y pastores durante muchos años, y es una de mis escrituras favoritas, en parte porque habla acerca de una de mis personalidades favoritas, un personaje de la Biblia, y este es el rey David. Este es muy inspirador para mi vida, no solo por su llamada, sino por todas las cosas que hizo por el Señor, pero también por todos los errores que cometió. Todos nos podemos identificar con eso, ¿ves? Mucha gente pasa esto por alto, porque ellos tienen una incorrecta perspectiva. Piensan que Dios solo usa a personas perfectas. Y eso se aleja mucho de la realidad. Si Dios lo sabe todo, Dios sabe quién somos, antes, durante y después de la llamada.
por lo que cualquier error que hagas o que hayas hecho, Dios ya lo ha predicho. ¿No es interesante? No obstante, ese hecho no le retuvo de no solo llamarte, no solo ungirte, sino de ponerte a ti por encima de las naciones, sabiendo que en algún momento cometerás errores, por lo que debería animarnos a todos. Así que, ¿por qué es mi tema favorito? O uno de mis temas favoritos, o una de mis personalidades bíblicas favoritas, es hablar sobre David. Es porque éste habla de muchas cosas, pero en particular, de la llamada a David. Ahora bien, podríamos decir muchas cosas sobre David, muchas cosas, muchas lecciones. Sin embargo, la llamada y el ungimiento fue el comienzo, fue el principio de... David realizó muchas cosas antes de la llamada y de la unción. Fue un pastor, literalmente fue un pastor. Fue un pastor de ovejas que no eran suyas, sino de su padre. ¿Verdad? Él batalló, tuvo muchas batallas, con leones y bestias, y triunfó, por supuesto. Él sobrevivió. Y pasó tiempo tocando, algunos dicen, que la flauta, o algún tipo de instrumento, ¿verdad? Solo en el desierto. Y yo aprecio eso mucho, porque eso dice muchas cosas sobre todos ellos. Él era devoto antes de la unción. No hay que esperar a la unción para adorar a Dios, ¿verdad? Él era un guerrero. Quizás no estaba con guerreros reales, soldados, pero estaba con bestias, las bestias más feroces de la naturaleza, por lo que tenía un corazón de guerrero. Pero al mismo tiempo era un pastor. Tenía que cuidar a las ovejas. Tenía que ser amable y cuidadoso. Tenía que alimentarlas. Tenía que cuidar de ellas, prestarlas atención. Por lo tanto, se puede ver cómo había una preparación antes de la llamada, antes de la unción del ministerio. Estaba en su corazón. No se preguntaba si Dios le llamaría. No se preguntaba si sustituiría a Saúl, ¿verdad? Saúl fue llamado por Dios. Saúl llamaba la atención de las personas. Dios decía, ¿tú quieres un líder? Bien, te daré un líder, acorde a tu corazón. Te daré un líder y voy a ungirle. Y él fue ungido. Pero veremos, entraremos a eso en un par de minutos. La diferencia del ungimiento entre el alma ungida de Saúl y la unción de David. Fue el mismo Dios el que les dio a ambos el ungimiento. Fue el profeta de Dios el que les ungió. Fue el mismo aceite para las mismas personas, pero no para los mismos propósitos. Oh, no me quiero meter en eso. No podemos derivar a eso. Pero bueno, quiero seguir fluyendo. Entonces, David se puso a prueba a sí mismo antes de la unción. Hay mucha gente esperando ser ungida, esperando que recen por ellas, esperando la profecía, esperando a que alguien venga y profetice sobre sus vidas y que les diga, vas a hacer esto o vas a convertirte en aquello. Dios te va a usar y ellos están esperando esa palabra, esa profecía. Y por eso tantas personas cometen errores. Y te diré por qué. Porque ser ungido en un momento dado, en un periodo, cuando eso ocurra, no significa que inmediatamente vayas a ser un ministro. Me interesa mucho este tema, hay mucho que hablar. No creo que nos dé tiempo, pero... La unción. Que David fue ungido 3 veces. Eso lo sabemos. Fue ungido por primera vez por el profeta Samuel.
Después fue ungido por alguna de las tribus de Israel. Y después, por último, fue ungido por todas las tribus de Israel. Pero entre el primer ungimiento y el segundo y el tercero, David fue procesado, desarrollado. Sí, fue procesado. Entró al colegio, a la universidad del ministerio. Y eso solo lo llevó a cabo en el desierto, por sí mismo, sí, entre él y Dios. Así que tú de verdad tienes que pensar si realmente quieres ser ungido, porque la unción no llega sin que tengas que pagar un precio. Hay un coste que debe ser pagado. Muchas personas, el 90% diría, me atrevería a decir, no están preparados para pagar el precio, el coste. Quieren la gloria, pero no quieren pasar por el proceso. Piensan que el ministerio es redes sociales, alquilar un edificio, ¿verdad? Diseñar una web y decir, soy un pastor ahora, soy un ministro en su ministerio o soy un profeta. Porque veo que hoy en día los títulos son dados. Ahora todo el mundo es un apóstol. Ahora todo el mundo y toda su familia son apóstoles. Ahora todo el mundo y sus tíos son profetas. Ahora todo el mundo es increíble. Eso es otro tema para otro día. La Biblia no dice eso. La Biblia no enseña eso. Hay muy pocos casos en la Biblia donde hay una continuidad en el ministerio. Incluso si ellos fueran el caso de que hay una continuidad en el ministerio, no creo que sea el mismo tipo de llamado, el mismo tipo de ministerio. Y me refiero a David y Salomón. ¿Verdad? ¿Verdad? Y si piensas acerca de Abraham y de Isaac y de los patriarcas, ¿verdad? Veo eso. Entonces tienes que estar listo para pagar el precio. Ahora, David, desde que se puso a prueba a sí mismo, solo en el desierto, ¿verdad? Y realizó sus deberes, los cuales nadie hace. Recuerda, David tenía 6 o 7 hermanos. 7 se puede leer en el capítulo 16 de Samuel, ¿verdad? Y algunos eran más mayores, más fuertes, quizás más atractivos, o más talentosos. Tenían mejores deberes. David era como un desecho, ¿verdad? Todos llegaron a la mesa cuando el profeta Samuel apareció en casa de su padre. Entonces todos dijeron, estamos aquí todos, vamos para adelante, empieza a profetizar, profeta. Estamos aquí para averiguar quién es el próximo titulado. Incluso Samuel lo pensó, incluso Samuel se equivocó. Sí, uno de los hermanos de David, Iliad, ¿verdad? Apareció y la Biblia dice que era alto, fuerte y fíjate, Dios le dijo a Samuel, le he echado. Y uno por uno, incluso él mismo, le he apartado. Y al otro no le he elegido. Imagínate ser parte de eso. Imagínate ser parte de ese proceso. A veces rezamos, o incluso deseamos, que todo el mundo en nuestra familia o en nuestro linaje sanguíneo sean elegidos, que todo el mundo sea llamado. No, desgraciadamente, Dios decide eso, el Señor lo decide. Pero imagina ser parte de una familia en la que alguien tenga el regalo, el graduado, la experiencia, el aspecto de comunicador excelente, y tú estás detrás del profeta pensando que tu tiempo ha llegado. Yo invierto mi trabajo, mi tiempo, he servido a muchos ministros, y he servido a la visión, y he sido segundo siempre. ¿Y por qué es mi hermano mayor, o por qué es mi familiar, o quien sea, recibe la llamada, la unción? Es mi turno. Y se nos olvida decir, yo no te he elegido a ti. Tampoco.
Debe ser duro. Piensa en ello, piensa sobre los 7 hermanos después de esa comida. ¿No solo la envidia, probablemente? La Biblia no dice eso, simplemente pienso en voz alta. ¿La envidia? ¿O cuál fue el proceso mental de los 7 hermanos cuando se sentaron y David entró? Y Dios habló a Samuel el profeta. Ese es él, ahí está. La Biblia dice que era guapo, atractivo, ¿verdad? Bueno, es él. Y recogió el cuerno, ¿verdad? Ahora, si lees Samuel 10, ¿verdad? Es cuando Saúl fue ungido. El profeta recogió aceite, pero no del cuerno, sino ¿de dónde? De un frasco. Piénsalo, mira. El aceite era el mismo, y era para el mismo reino, y para la misma gente, pero el propósito era diferente. Dios sabía que aunque Saúl estaba ungido, él no iba a servir a su propósito. David sí. Y de hecho, y lo hemos mencionado, que David fue ungido 3 veces, ¿verdad? Bueno, entonces, volviendo al asunto, los hermanos estaban navegando por ahí después de que David fue ungido, el menor, el pequeño, por el que nadie se preocupaba. Pero era conforme a su corazón, ¿verdad? Por eso le llamaba Dios. Yo no sé cómo funciona, yo solo sé y creo que funciona, ¿verdad? Sabemos que David seguía teniendo muchas batallas personales, pero también muchas derrotas, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, David fue ungido. La Biblia dijo que el Espíritu del Señor vino. Piensa sobre ello, el Espíritu del Señor vino a Saúl también, pero no inmediatamente. Pasó después de que Dios le hablara a él y al profeta que iba a volver. Estás en el camino, esto es lo que va a pasarte, 1, 2, 3, 4, un par de señales. Y entonces el Espíritu vino a él, ¿verdad? Y él profetizó y se unió con los profetas. Pero piensa sobre esto. Toda la gente que vio y escuchó a Saúl profetizando estaban asombrados pensando, ¿Saúl entre los profetas? Estaban asombrados. ¿Por qué? Él nunca profetizó antes. El Espíritu del Señor no estaba en su testimonio. ¿Verdad? No estaba en su testimonio. Entonces, los dos experimentaron la unción, diferente tipo de unción, para un tipo diferente de llamada. Uno era, mira, escucha, esto es muy interesante, y no sabemos todos los hechos, pero la Biblia dice que Dios habló a Saúl y le dijo, te convertirás en un hombre diferente. Y cuando el Espíritu del Señor fue a Saúl, la Biblia dice que él se convirtió en un hombre diferente. Piensa sobre eso. Mira lo que la unción... Mira lo que la unción hace a un hombre, a una mujer, a una persona. Esta tiene el poder de cambiar tu corazón. Ahora, ¿esto por qué es? Porque somos especiales, no porque seamos mejores que nadie. ¿Ves? Es porque ahora nos hemos apartado para una tarea y somos compañeros de Dios. Ahora no eres solo un creyente. Ahora eres un compañero, eres un general, o tienes el potencial de ser algo más, ¿verdad? Si cumples su voluntad y desarrollas tu potencial en él y logras su propósito. Saúl y David fueron cambiados. Bueno, me gustaría pensar que el corazón de David no cambió tanto como Saúl, porque David probó que él era
que él amaba a Dios. ¿Verdad? Que él amaba a Dios. No sé sobre el corazón de Saúl, y no voy a decir que él no. La Biblia no dice eso. En cualquier caso, ves algunas tendencias y algunos patrones. Saúl que apuntan a la dirección opuesta. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Es muy fácil para nosotros leer y obtener percepciones. Solo hay que ser agradecido si eres ungido. Si alguien se aleja, tenemos que rezar por esa persona y no señalarla o criticarla, porque tú nunca sabes. Recuerda que hay un precio que pagar. Y hay un dicho. Quiero enfatizar en esto. Sí, dice, cuando llegas a ser preciado para Dios, te conviertes en importante para Satanás. Querido, preciado, algo de valor. Me gustaría pensar que Dios nos quiere a todos. La Biblia dice eso, yo lo creo. Pero llegar a ser preciado para Él, eso es hablar más allá, solo amor. Porque tú eres importante para Él. Ahora, tienes una hija y otra de camino. Las dos son importantes para ti. Y son importantes para mí como abuelo, ¿verdad? De todas formas, si una de las dos se convierte en un socio tuyo, y lo que sea que quieras seguir haciendo con tu vida, ella se vuelve importante para ese proyecto, ¿no? ¿Tiene sentido? Tú no amas a los demás menos, así como yo no quiero a ninguno de mis 3 hijos más que al otro. ¿Verdad? Pero hay algunas personas que se convierten en más preciadas, más valiosas para Dios. Y por eso las unge para su propósito. Y en ese momento, cuando la unción viene sobre ti y está dentro de ti, ¿verdad? Tú te conviertes en alguien muy, muy preciado para Dios. Y por eso el diablo empieza a prestarte atención. Te vuelves un objetivo para él. Y ahí es donde muchas personas fallan porque no prueban su corazón. Antes del ungimiento, no quieren a Dios, quieren la unción. No quieren predicar, solo quieren dejar de trabajar, quieren dejar su trabajo. ¿Verdad? Quieren dejar su trabajo, o quieren fama, o dinero. Por esto mismo, desgraciadamente, es por esto por lo que muchas personas rezan. Finanzas. Me surge un pensamiento, no sé si decirlo o no decirlo. Pero bueno, lo voy a decir. La teología de la prosperidad, donde todo está basado en el dinero, transacciones, así puedes recibir tu milagro. Esto no es bíblico. No es bíblico. Lo siento mucho si alguien se ofende. ¿Verdad? Yo creo en la prosperidad. Pero en sentido integral, prosperidad. La salvación es más importante que el dinero. El perdón del pecado es más importante que la fama. La Biblia dice que nuestras vidas no consisten en las cosas que tenemos o que nos rodean. Nadie es mejor si tiene más que el otro. En fin, creo que me estoy desviando un poco, pero hay otro tema en mi corazón. Quizás en algún otro mejor momento, la teología de la prosperidad. ¿De dónde viene? He hecho un profundo estudio sobre eso. Y no es tan antiguo. Son solo un par de décadas. Vivimos en un mundo materialista en el que juzgamos todo por lo que tenemos.
por nuestras pertenencias, por lo que conseguimos físicamente, naturalmente, materialmente, que relacionamos el éxito con la cantidad de dinero que tengamos o la cantidad de títulos que tengamos, y la Biblia no enseña eso. Para nada, para nada. A ver, Dios quiere que estés sanado y sano, ¿verdad? Y que seas feliz y que tengas prosperidad. Pero su mensaje principal no es lo financiero o la prosperidad financiera. Así que, bueno, vamos a dejar eso aparte. Sí, lo podemos dejar ahí. Bueno, volviendo al tema. Te cambia. La unción te puede hacer importante y te conviertes en un objetivo. Y si no estás preparado, o incluso si lo estás, te van a atacar. Digamos que serás atacado. Mira, cuando David fue a la batalla y cuando volvió al campamento, estaba destrozado y se habían llevado a las mujeres. Y todos los líderes se pusieron en contra de David y dijeron, «Es por ti». Qué rápido olvidan. Y la Biblia lo dice, que David estaba inquieto, estaba preocupado. Le dijo a Dios, «¿Qué está pasando?». En términos contemporáneos. Tú vas a tener esos días, esas situaciones, cuando todo el mundo te dé la espalda y te dejen solo, con Dios, el llamado y la unción. Así que si no estás preparado para eso, pues entonces yo estaba leyendo unas noticias tristes, de que el índice de suicidios de los pastores seguía aumentando. Es una ironía, si quieres, de alguna forma. Aquellos que están llamados a predicar con la esperanza, con la fe y el amor, se están suicidando. Fueron incapaces de hacer frente a los ataques. No les juzgo, rezo por ellos, por sus familias. Y si hay alguien pensando en suicidarse, por favor, llamadnos. Queremos rezar por ti. No lo hagas. No lo hagas. La depresión puede ser profunda y dura, y puede que sientas que nadie te entiende. Hay alguien ahí fuera que te entenderá. Casi quiero decir, yo te entiendo. No lo hagas. Sigue viviendo, sigue creyendo. Las cosas cambiarán. Nada dura para siempre. Todos son épocas. Incluso esas épocas que tú no oyes a Dios, o te sientes solo o traicionado. Hay un llamado en tu vida. Hay un propósito. Incluso cuando no oyes la voz de Dios, no significa que no esté trabajando. Está trabajando y el tiempo pasará, el tiempo pasará. Solo aférrate a Dios y a la palabra. Entonces, incluso si no estás dispuesto a pagar ese precio, no va a funcionar. David pagó por eso. Inmediatamente después de ser ungido, hubo una batalla, otra vez, otra, con Israel. Y los hermanos fueron a la batalla. David no. Era solo un mensajero. No tiene sentido, ¿no? El gran profeta de Dios visita tu casa, le habla a tu padre y a tus hermanos. Estás ungido, eres el próximo rey de Israel. ¿Y qué haces entonces? Simplemente recoges un poco de pan, de queso, unas rodajas de pan, mientras tus hermanos están en la guerra. Pero era profético. La comida, siendo la mensajera, eso es lo que es un apóstol, un enviado. Un enviado. El Padre envió a David, que es un apóstol, ¿no? Con comida para sus hermanos.
que estaban en la guerra. No tenía mucho de guerra. Ya lo conocemos. El gigante viene cada día, reta a la gente, y no había nadie para contestar. Hasta que un día, ese día está por venir. Ese día está por venir. Con la unción será activada dentro de ti. Tú vas a saber cuándo ha llegado el día. No es necesariamente el día que alguien rece por ti y te envíe como ministro. Me gustaría decirte que es el mismo día, ¿no? Que es el mismo día. Odio decir esto, pero hay gente que se le envía y no están listos para ser ministros. Y hay gente lista para ser ministros que nadie le envía. ¿Crees que David tenía 12, 13, 14 años cuando fue ungido por primera vez? Sí, en teología, cuando estudiamos esto, nadie lo sabe con seguridad. Se dice que tenía entre 13 y 16 años. Bueno, aunque fueran 16 o pongamos 17, quiero decir, él era un hombre joven muy valiente, ¿no? Para encarar al gigante. ¿No? Piénsalo. Que no malgastara su tiempo solo en el desierto, combatiendo contra leones y bestias. Entonces es un 17añero, y en la Biblia dice que tenía 30, cuando se convirtió en rey de Israel. Perfecta edad, ¿verdad? Justo como Jesús, que fue bautizado en agua, y los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo descendió con su propia forma, ¿verdad? Y tenía 30. Entonces, hay algo con el número 30. No necesariamente que tengas que tener 30, pero está relacionado con la madurez, ¿verdad? En numerología, el estudio de números, de la forma correcta. 10 es plenitud. Entonces, 10 es 3 veces la plenitud. O quizás podía ser un ángulo, pero era madurez. Me acuerdo cuando tenía 12 o 13, que un ministro, en una reunión de rezos, le estaba hablando a un diácono y me apuntó, me señaló. Supe que me estaba señalando porque miré hacia arriba y vi que me estaba hablando a mí. Dijo, este chico de aquí tiene un gran futuro en Dios, en el ministerio. Este chico de aquí, yo tenía como 13 o 14, o no sé, 16 quizás. Estaba en mi adolescencia y no sabía ni lo que estaba haciendo. Probablemente ni siquiera sabía cómo rezar. Todo lo que sabía es que quería ver a Dios. Y cuando tenía 20, las puertas del cielo se abrieron y fui bautizado en el Espíritu Santo. Comencé a hablar en lenguas. Más o menos me acuerdo que me hablaron de eso. Lo había experimentado. Y después entré en un proceso de 7 años, inicialmente y luego más. Entonces, tú podías ser ungido algún día. Yo lo llamaba activación del ungimiento. Eso viene más tarde. Y puede venir más tarde. Y puede haber algunos casos en el que se active en el momento. Sí, puede pasar. Pero si eres joven e inexperimentado, no es que Dios no pueda usarte, pero puede usarte más si has adquirido algún conocimiento y experiencia. Así es como esos pastores jóvenes que leen la Biblia no para entenderla, sino para buscar algún sermón. Y es viernes y no tienen un sermón, luego viene el sábado y se pasan todo el día y no encuentran un sermón.
Entonces se ponen a leer libros, a buscar online, copian algunos sermones. Entonces se levantan el domingo y dicen, Dios me ha hablado. Quiero decir, ¿quién soy yo para decir que no lo ha hecho? Pero no es como si tuvieran una unción. Y tú te abres a la palabra y la palabra salta a ti. Y tú no sabes qué predicar, qué enseñar, porque no has encontrado nada que Dios diga a tu corazón. Es demasiado, es demasiado. ¿Qué enseño? Entonces abres tu boca y Dios habla. Le habla a todos a través de ti. Y entonces fluye en la unción y la gente que se ha reunido se puede empoderar y cambiar sus convicciones y arrepentirse del pecado. Y, y, y el ser enfermo es sano y se libera y se entrega y cosas poderosas. Así que David tiene que esperar. Finalmente, después de unos días, su padre le manda fuera, otra vez, como un mensajero, que lleve un paquete a sus hermanos. Y él oye Goliat por primera vez. Todos se estaban escondiendo, dice la Biblia, pero cuando lo escuchó por primera vez era ofensivo para él. Era como un reto. Estaba celoso por Dios. Entonces se levantó y habló hacia Goliat. Todos conocemos la historia. La cuestión es, lo que sabemos es que él decapitó al gigante. Esa fue su bienvenida. Bienvenido al ministerio. ¿Cómo se siente eso? Así empezó su ministerio, matando a un gigante, ¿ves? Pero muchos pastores jóvenes y líderes le tienen miedo, mucho menos confrontan a un gigante, ni declara la guerra o decapita, le decapita a él. Necesitamos esa unción, esa penetración en el ungimiento, esa plenitud de fe y esperanza, coraje y valor y honor, que te permite levantarte contra cualquier cosa extraña o cualquier cosa que venga y se interponga en tu camino. Cualquier cosa que te lance el diablo, la puedes confrontar, mirarle a los ojos cara a cara y digas, vale, vamos, yo sé quién está detrás de mí, quién está detrás de ti. Puede que sea bajo y débil y que no tenga experiencia, pero hay unción en mi vida, que el Espíritu Santo ha hecho descender, que me ha reservado, que me ha dado un propósito. Tengo una misión y nadie va a pararme. Quítate de mi camino. Y mira lo que pasó. Debería de dejar de predicar. Entonces, ¿quieres hablar de la unción? ¿Ves? Y piensa que eso no fue el 100%. La activación, llamada unción. Pero David no estaba fluyendo al 100% con todo lo que Dios tenía preparado para él. Necesitaba ser ungido una segunda vez y una tercera vez. ¿Quiere esto decir que todos necesitamos 3 unciones? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo, en el caso de David, en la vida de David, ese era el caso. Y esto nos habla acerca del proceso de activación. ¿Lo ves? Inmediatamente la gente estaba cantando a Dios sobre David. Saúl mató a 1000, pero David 10.000. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que David es 10 veces mejor que Saúl? Yo creo que la unción era 10 veces más. El poder de 10. 10. Al menos 10. 10 veces mejor que Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué algunas personas hacen más que otras? ¿Cómo? Eso
Eso no es algo que podamos saber nosotros. Eso no es para nosotros. Si no está escrito, no es para nosotros. Dios no quiere que lo sepamos. Ahora, tú podrías pensar que Saúl reconocería a David y diría: David, ¿dónde está David? Diciéndolo en medio de la celebración, ¿no? La celebración postguerra o postderrota del enemigo y la distribución de la riqueza y el reconocimiento del honor hacia aquellos que merecen honor. Y estoy imaginando la fiesta. Vale, paremos la música. Queremos reconocer a David. No, mira el corazón de Saúl. En ese momento, la unción se desactivó. Su corazón cambió por un momento, pero en el momento que un ungimiento más grande entró en juego, en ese momento, Saúl quiso matarle. Y es que tenemos muchos pastores, muchos líderes, haciendo eso mismo ahora, a través de la radio, de los púlpitos, y yendo en contra de ellos mismos. ¡Qué absurdo! ¡Ridículo! Ministros, ¿qué ejemplo nos estáis mandando a todos nosotros? Solo queremos escuchar la palabra. ¡Ay! No estoy hablando de apologética, ni de la defensa del Evangelio, o de la fundación, o de la palabra de Dios, ascendiendo en contra del reino de la oscuridad, del mal. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ir en contra de nosotros mismos, el mismo cuerpo de Cristo. Absurdo, ridículo, vaya derroche de tiempo y de recursos. Entonces, David tenía que huir. Allá vamos. ¿Puedes imaginártelo? David, en la fiesta, he matado al gigante. ¡Ey, David! ¡Toma, choca esas 5! ¡Chócala! ¡David! Él no tenía ni idea de lo que le estaba esperando. La gente ungida no tiene tiempo para relajarse. No hay... Bueno, eso es otro tema. Pero vayamos al asunto, al siguiente asunto. David estaba quizás disfrutando la fiesta, festejando, celebrando. Y Saúl lo llama a su aposento. Porque la Biblia dice que el espíritu o el Señor dejó a Saúl y el espíritu del diablo entró dentro de él. Llegó hasta dentro de Saúl. Piensa en ello. No podrías dormir. Él fue atacado. Entonces, alguien sugirió: conocemos a un hombre, ¿verdad? Mira la unción cuando él toca. Oh, por favor, no me dejes ir a la unción de adoración. Por favor. Ese es otro ungimiento. Así que David vino, no sé, tocó su arpa, no sé, lo que sea. Él tocó y Saúl fue aliviado. Pero de repente el espíritu maligno vino y recogió su lanza y se la lanzó a él. David fue rápido, podía haberle matado, esquivó la lanza y huyó. ¿Lo ves? El coste del ungimiento, el coste de la unción. Satanás, a través de Saúl. Tú puedes pensar que eso fue todo. Le escapó, está todo bien. Ahora se quedará en el desierto. El desierto en la Biblia nos habla acerca de tribulaciones. La gente de Israel estuvo en el desierto por 40 años. Y no era divertido. El desierto no es divertido. He vivido en sitios a los que le llaman o le llamaban desierto. 115 grados a veces. Escucha, no era divertido. Y teníamos aire acondicionado. Pero él no solo estaba solo en el desierto, ¿verdad? Pero solo preguntándose: ¿acabo de matar un gigante? Me celebraron.
Habrá canciones escritas sobre mí. ¿Ahora el rey quiere matarme? ¿Tengo que huir y esconderme y pasar el resto de mi vida solo en el desierto? Eso no tiene sentido. Oh Dios mío, oh Señor. David no lo entendió. Ahí es cuando escribió el Salmo. Muchos de sus salmos, en las que él se cuestiona a Dios o se pregunta, Dios, ¿dónde estás? Yo grito tu nombre noche y día. ¿Dónde estás? No sé si eso te habrá pasado a ti, pero sí me ha pasado a mí. Pero eso es parte del proceso. Es parte del proceso. Y finalmente su familia fue a él y él estaba rodeado de muchas personas, 300 hombres de valor, pero no empezaron. Ellos no eran hombres con coraje y valor. Cuando se unieron a él. No era gente muy agradable, no eran hombres muy agradables. Lo dejaré así. Pero aquí está el tercer punto, la unción. La unción atrae a gente hacia ti. Escucha. Cada vez que se crea el silencio me pongo a pensar sobre ello porque hay por ahí un montón de iglesias que han acabado siendo intérpretes. Producciones, se parece más a Hollywood, como Broadway. Se debería llamar la iglesia de Broadway. Es decir, muchísimo esfuerzo en producción. El show de las luces. No tengo nada en contra de las luces, o de las máquinas de humo, o de las pancartas, o de los equipos de baile, o proyectores. Eso está bien. Pero nunca reemplazará la presencia, la enseñanza de la palabra y la unción. Así que lo que quiero decir con esto es que desde que David fue ungido, la gente fue atraída a él. Así que esa unción no solo ha traído gente a David. Él llegó a ser un hombre por sí mismo, ahora con su familia, papá y mamá, y ahora con 300. Piénsalo, en el desierto. Así que básicamente tenía que descubrir dónde está la iglesia en el desierto. Así que fueron hacia él, lo encontraron, gravitaron alrededor de él. Pero eso es una cosa. Punto 4. La unción te permite transformar lo que Dios no puede usar en personas útiles. No tenían coraje. No eran hombres de valor. No eran la crema del pastel. Algunos se atreven a decir que eran ladrones, deshechos, renegados. Así que la unción era como un imán. Cada vez que David hablaba, él sonaba diferente. Un momento, ¿qué es lo que dijo? He escuchado eso antes, pero la forma en que él lo dijo, la manera en que esta persona enseña, la manera en que te llega adentro, al corazón, al alma, al espíritu. Cuando estás ungido y abres la boca y enseñas, la gente presta atención. No es la interpretación, no es la producción. Te daré esto atraerá a la gente. Eso es interesante, es curiosidad, lo que sea. Eso atrae a gente, pero después de las luces o después de la producción, tenemos que alimentarles. Si tú eres un mensajero de Dios, si tú eres un líder de Dios, ¿qué hay en tu bolsa? ¿Sabes? ¿Hay una barra de pan? ¿Es carne?
¿O es la palabra una excusa para atraer personas para la producción? Así que David les transformó. Él les transformó con la unción. Y uno de los hombres de David, solo uno, una espada, mató más que simplemente otro soldado. Piensa sobre ello. Por supuesto, tú reproduces lo que tú eres. Pastor, líder. Si tú no estás ungido, tú vas a reproducir a la gente que es muy activa y que incluso te pueden dar dinero, pero tú no vas a reproducir la unción. No. Samuel era el profeta de Dios. Desde que es un niño, Dios le habló a él, Samuel, Samuel. Samuel no tenía ninguna idea y se fue a Eli. Eli, ¿me has llamado? No. Samuel, Samuel. Eli, ¿me has llamado? Pero él ya lo sabía, porque una vez él mismo fue ungido. ¡Una vez! La Biblia dice que sabía lo que estaba pasando. La próxima vez que oigas esa voz, no vengas a mí, más bien di, Señor, aquí estoy, habla que tu siervo escucha. ¿No es precioso? ¿No es precioso? Pero desde que Eli no fue ungido, nunca más, sus hijos murieron en la guerra. El famoso capítulo de Icabod. La gloria de Dios no estará más con nosotros. La unción de Dios no estará más con nosotros. No más espíritu, no más poder, no más dunamis, no más dinamita, explosivos, empoderamiento, el sentimiento del Espíritu Santo. Poder transformacional. Samuel reprodujo. La Biblia dice, no es de extrañar que Dios no habló en esos días, hasta que habló a Samuel. Y Samuel respondió. Recuerda que Samuel era una oración contestada. Su madre Ana, que habla sobre la iglesia. Iglesia. La iglesia tiene que rezar por los ungidos. No pedir dinero. Y digo esto sin el debido respeto. El objetivo es salvar a las almas, todas las naciones y hacer discípulos. Bautizarles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gran comisión. Él no nos llama a construir grandes edificios. Él no nos llama para... Bueno, dejémoslo ahí. Así que si tu iglesia no hace eso y se enfoca en cosas materiales, si el foco es cómo vestir, qué conducir, dónde vivir, si el foco es muchas otras cosas y no salvar a las almas, no buscar una relación personal con Jesucristo, una relación personal con el Espíritu Santo y ser llenado, ungido y tener una vida de orador poderoso y vivir en la presencia manifestada de Dios, estamos malgastando el tiempo. Es como otro trabajo que hacemos todos los domingos de la semana, que vamos a servir, que es parte de una rutina. Dar mi dinero, escuchar que no soy lo suficientemente bueno y luego irme a casa y sentirme mal conmigo mismo. Necesitamos volver a las raíces. Necesitamos volver a las verdades bíblicas. En fin, quiero terminar mi parte con lo siguiente, la tercera unción. Entonces David se vuelve importante, a un nivel completamente diferente. Él era importante antes de la unción, y él se vuelve más importante cuando es ungido. Se vuelve más importante cuando empieza el proceso de madurez.
El proceso de formación del personaje. Goliat. Una nota al margen. Cuando Saúl estaba persiguiendo a David, David no sabía dónde Saúl estaba acampando y fue a su campamento y recogió un pequeño trozo de su prenda, de su prenda de ropa. La mañana siguiente, David gritó a Saúl. Y David le enseñó a él, le dijo, «Mira, podría haberte matado la noche anterior». Y en ese momento, cuando David estaba cerca de Saúl, y le podría haber matado con una lanza, una espada, como sea, su gente, sus hombres de valor, acuérdate, empezaron su valentía. No lo sabían. Su consejo fue, «Mátale. ¡Ahora! Dios ha puesto a tu enemigo a tu alcance. ¡Mátalo!». Pero David dijo, «No. No puedo hacer eso». «¿Por qué no, David? Él es el ungido. Hasta que Dios lo diga de otra manera. Los ungidos respetan a los ungidos. No te conviene ir en contra de un ungido. No te conviene hablar mal de un ungido. No te conviene hacer nada malo contra un ungido. De Dios, no alguien que dice que ha sido ungido o de que fue ungido. Un ungido por Dios. ¿Quiénes somos nosotros para saber quién ha sido ungido por Dios? Prefiero no correr el riesgo. Prefiero quedarme callado. Porque si tocas a un ungido por Dios, Dios defenderá a ese ungido. Y no es que Él defienda a la persona. Es a la unción que ha de ser respetada y defendido. Así que David lo sabía. Corazón. Mira, puedes imaginarte a Saúl diciendo, ¿qué? Estuvo cerca de... pudo haberme matado. Cuando Saúl lanzó su lanza. Y ahora está David con un cuchillo. Pero Saúl decide lanzar su lanza y juzgar y criticar y envidiar y odiarle e ir en contra suya. Y David dice, no me importa quién seas. No me importa lo que hayas hecho, pero sé quién eres. ¿Ves la diferencia entre los corazones? Así que debe ser que es el mismo ungimiento, pero el corazón determina lo que haces con él. Cierro ese paréntesis. Entonces, ahora, David se vuelve grande. Entonces, algunas tribus de Israel, recuerda la división entre las tribus, de 10 a 2, creo, 10 y 2 o algo así, no lo recuerdo exactamente. Entonces la tribu menor dice, «Hey David, tú has sido nuestro líder todo el tiempo, has estado con nosotros, nos has entrenado. Salimos a la batalla contigo, tú nos mostraste, así que ahora eres nuestro líder», así que ellos le ungieron a él. La segunda vez. Entonces no era el rey de las 12 tribus, pero estaba acudiendo ahora a su llamado, ¿verdad? Pero luego, la preparación en el desierto, después de la persecución por Saúl, después de lo que diría su familia, de no darle ninguna importancia a él. Su familia, su líder, el desierto. Pero ahora está volviendo a sí mismo, ¿ves? Y finalmente, él se convierte en rey de Israel, de las 12 tribus, ¿verdad? Un rey maduro, profeta, sacerdote, una tipología de Jesucristo. Rey, profeta, sacerdote, todo apunta a Jesús, sí, por supuesto. Entonces, la unción, ¿seguro que quieres ser llamado? Quiero decir, es una bendición, es un honor, el mayor. Honestamente, creo que es el mayor honor, el ser llamado Hijo de Dios. Pero en segundo lugar, es un ministro,
un ministro empoderado, con una asignación, con el propósito de servir a Dios, la mayor llamada de todos los tiempos.